Hola, soy María Hernández, estudiante de último año de Ciencias de la Computación en la Universidad de Tennessee Knoxville, trabajando con el Nordic Lab. He participado en varios proyectos de investigación en microelectrónica e inteligencia artificial. Además, trabajé como asistente de profesor en varios cursos de ciencia de la computación de nivel básico y avanzado durante 4 semestres. En el video de hoy hablaré sobre nuestro novedoso diseño de circuito dinámico de baja potencia con HyperFET de conmutación abrupta. Primero, daré una motivación e introducción a nuestra técnica. Luego, hablaré sobre los materiales de transición de fase o PTM y los FET de transición de fase híbrida. Después, hablaré sobre los circuitos lógicos dinámicos. Posteriormente, explicaré la topología de las puertas lógicas hiperdinámicas y la metodología que utilizamos para analizar estos circuitos. Luego, comentaré sobre los resultados iniciales. Por último, describiré dos análisis adicionales que realizamos para optimizar los parámetros de nuestro diseño y corroborar su robustez, que son la sensibilidad a la resistencia de aislamiento y metálica y el análisis de variación de Monte Carlo. Los circuitos lógicos dinámicos son una alternativa ventajosa a los CMOS estáticos, ya que tienen una mayor velocidad y un área de implementación reducida. Sin embargo, los circuitos dinámicos sufren fugas de corriente durante su periodo de evaluación, lo que provoca una degradación significativa del voltaje de salida. Las soluciones existentes para este problema de fuga, como el uso de un transistor de retención, aumentan el área general del circuito. Hoy, analizaré un nuevo modelo basado en PTM que reduce significativamente la degradación del voltaje de salida en circuitos lógicos dinámicos de baja potencia, incluso bajo variaciones aleatorias del proceso y sin aumentar el área del diseño. Los materiales de transición de fase, o PTM, son entidades que muestran un cambio abrupto en la resistencia debido a las transiciones a aislantes metal y metal aislante desencadenadas por estímulos externos, incluidos los eléctricos. Una de las aplicaciones de estos materiales son los HyperFET. En los HyperFET, el PTM se conecta en serie a la fuente de un FET estándar, y el funcionamiento del dispositivo híbrido se rige por las características del transistor y el PTM. El propósito del HyperFET es reducir la corriente de fuga en el estado off del transistor, mejorar sus características de conmutación y lograr una mayor proporción on-off. Los circuitos lógicos dinámicos se activan mediante la señal de reloj en los transistores de cabecera y base. A diferencia de los CMOS estáticos, la función lógica en los circuitos dinámicos se implementa solo mediante la red de descarga, lo que reduce considerablemente el área de diseño. En los circuitos lógicos dinámicos, el modo de precarga es cuando la señal de reloj es baja y la salida se carga a VDD mediante el transistor PMOS de cabecera. Durante el modo de evaluación, la señal de reloj cambia a alta, lo que activa el NMOS de base. En este caso, el voltaje de salida se descarga de forma selectiva dependiendo de las combinaciones de entrada. Sin embargo, incluso cuando la red de descarga está apagada, la corriente de fuga fluye a través de esta gradualmente, lo que provoca una degradación de voltaje en la salida. Esto dificulta la conexión en cascada y puede provocar una falla lógica. Utilizamos las propiedades de los HyperFET en un enfoque basado en simulación para reducir la corriente de fuga en circuitos lógicos dinámicos. Realizamos las simulaciones en HSpice utilizando un modelo de tecnología predictiva de 14 nanómetros para el transistor de referencia. Nuestro modelo HyperFET se calibró con parámetros para VO2 monocristalino y se diseñó para exhibir una corriente de encendido similar, pero una corriente de apagado aproximadamente 3 veces menor que la del transistor de referencia. En nuestro diseño, el PTM se conecta con la red de descarga para proporcionar una alta resistencia de estado aislante cuando esta red está apagada. Cuando está encendida, el PTM es metálico y la salida se descarga normalmente.
Esta ampliación no tiene ninguna penalización de área, ya que el paso de compuerta y el paso de aleta permanecen iguales. Para verificar nuestro concepto propuesto, implementamos las tres puertas lógicas dinámicas estándar fundamentales, NOT, NAND y NOR, y las comparamos con nuestras variantes hiperdinámicas sugeridas, denominadas HD-NOT, HD-NAND y HD-NOR. Debido a la alta resistencia de aislamiento del PTM cuando la red de descarga está apagada, la corriente de fuga se reduce drásticamente en las tres puertas hiperdinámicas, para todas las combinaciones de entrada posible. También analizamos los efectos de la resistencia metálica y de aislamiento en la degradación de voltaje y el voltaje de compensación en las tres compuertas, y comparamos estos voltajes con los dinámicos. Para una resistencia metálica constante alrededor de 100 ohmios, la degradación de voltaje disminuye con el aumento de la resistencia de aislamiento. Para HD-NOT, nuestra técnica produce beneficios significativos si la resistencia de aislamiento del PTM es considerablemente mayor que la resistencia en estado apagado de aproximadamente 1 megaohm del transistor de referencia. Evaluamos el efecto de la resistencia metálica en el voltaje de compensación, manteniendo la resistencia de aislamiento constante en 18 megaohm. Para HD-NOT, nuestro diseño funciona si la resistencia metálica del PTM es insignificante en comparación con la resistencia en estado encendido del transistor de referencia. Esta resistencia metálica debe ser inferior a 1 kiloohmios para que la salida se descargue por completo. Realizamos análisis similares para HD-NAND y HD-NOR, obteniendo resultados similares. El HD-NAND es muy sensible a la combinación de entrada. Por lo tanto, los límites para la resistencia óptimas están correlacionados con estas combinaciones. Finalmente, comparamos la tolerancia a la variación en las puertas dinámicas e hiperdinámicas utilizando un análisis de Monte Carlo de 1000 puntos. En circuitos dinámicos, la variación del proceso conduce a una distribución en el voltaje umbral del transistor. En los HyperFET, el PTM impone distribuciones adicionales en las resistencias de aislamiento y metálicas. Utilizamos distribuciones gaussianas con variaciones de 3 sigma para todos los parámetros aplicables y sondeamos la degradación de voltaje y el voltaje de compensación para ambos diseños. Nuestras simulaciones indican que incluso con las fuentes adicionales de variaciones, en promedio, nuestras tres puertas hiperdinámicas propuestas tienen menos degradación de voltaje que las estándar. En particular, HD-NOR funciona mejor que D-NOR incluso en el peor caso posible de variación. En resumen, nuestro circuito lógico dinámico basado en PTM reduce eficazmente la degradación de voltaje en las tres puertas fundamentales, para todas las combinaciones de entrada posibles, sin ninguna penalización de área. Para garantizar un funcionamiento estable en nuestro diseño, es deseable una alta resistencia del estado aislante y una baja resistencia del estado metálico. Por último, incluso con fuentes adicionales de variaciones, nuestro diseño propuesto continúa brindando ventajas sobre el estándar. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.